Nos vamos a Colombia, que se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia. El martes, el suroccidente del país se vio sacudido por una oleada de al menos ataques con armas y fuego y artefactos explosivos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que causaron la muerte de al menos 8 personas. Todo esto después de que el sábado el precandidato presidencial de derecha, Miguel Uribe Turbay, sufriera un atentado que lo dejó en cuidados intensivos en la capital del país. Para poder analizar el panorama, conectamos a esta hora con Luis Fernando Trejos Rosero, quien es profesor investigador de la Universidad del Norte y experto en temas de negociaciones de paz, conflicto armado y seguridad ciudadana. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muy buenos días, Elena. Un saludo para ti, para todo el equipo de trabajo y la audiencia de Friends 24. Muchas gracias. Y ahora, para empezar, si hacemos un análisis del panorama actual en el suroccidente de Colombia, ¿qué es lo que está ocurriendo y quiénes se disputan el control del territorio? Bueno, hay una oleada de violencia con expresiones de terrorismo en espacios rurales y urbanos. Lastimosamente, en el día de ayer, en 2 departamentos del suroccidente, en el Cauca y Valle del Cauca, se escenificaron 24 acciones terroristas. Esto puede atribuirse a una disidencia de la antigua guerrilla de la FARC, que se denomina Estado Mayor Central. Esa organización armada ha venido perdiendo territorios con el Ejército Nacional, que ha penetrado su zona de retaguardia y les está quitando no solo territorios, sino también rentas que extraen de los mismos. Y en este sentido, esta organización ha recurrido entonces a estos actos de violencia indiscriminada en distintos territorios, tratando de quitarle presión a las zonas rurales y llevar entonces la atención de las autoridades a las zonas urbanas. También podría leerse esta escalada violenta como una interpelación directa al presidente Petro, en el sentido de que es necesario de que establezca un cese al fuego con esa organización y vuelva a retomar los diálogos que se rompieron el año pasado, teniendo en cuenta que el presidente Petro hoy había convocado una marcha en la ciudad de Cali para tratar de impulsar la consulta popular. Ahora, volvamos a la historia porque esta región, hay que recordarlo, lleva décadas siendo blanco de grupos armados. ¿Qué pasa con la presencia precisamente del Estado, valga la redundancia, en zonas como estas que han sido históricamente conflictivas? Bueno, en el Andén Pacífico tenemos la mezcla de olvido estatal, unas administraciones locales muy débiles con respecto a los desafíos que enfrentan, pero también digamos que en el Pacífico se ha constituido todo un clúster de la cocaína. Entonces tú tienes que en la parte alta de la cordillera se siembra, en la parte media se procesa el clorhidrato de cocaína y en la costa pacífica se exporta. Eso hace que eso sea un territorio bastante apetecido por organizaciones armadas, no solo porque puedes acceder a finanzas importantes, sino también porque constituye un corredor de movilidad entre 4 departamentos, como son Nariño, que es el departamento más austral de Colombia, sigue el Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Entonces, geoestratégicamente es muy importante y lastimosamente todavía ningún gobierno ha logrado descifrar la estrategia de seguridad adecuada para lograr retomar el control de esos territorios. Ahora, hubo también atentados en Cali, la tercera ciudad más poblada del país, precisamente con motos cargadas con explosivos que además pues detonaron enfrente de estaciones de policía. La policía ya ha dicho culpa a las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. ¿Qué capacidad considera usted, profesor, según su análisis, que tiene este grupo armado para poder seguir con estos objetivos y cuál sería precisamente el fin de los atentados? Pues la capacidad militar de este grupo es muy limitada y reducida. Vemos que por eso apela al terrorismo y tú sabes bien que una de las características centrales del terrorismo es que es impredecible, es muy difícil de anticipar y en este sentido lo que busca es generar una sensación de miedo permanente en la ciudadanía y con esto también deslegitimar al Estado o al gobierno. Yo lo que creo es que, como te señalaba anteriormente, este grupo busca a toda costa que el ejército salga de territorios que ellos han controlado desde hace mucho tiempo, especialmente el cañón del Micay, del cual extraen gran parte de las rentas ilegales que ellos controlan,
porque en ese territorio se concentra más o menos el 70% de los cultivos ilícitos de todo el departamento del Cauca. Y hoy ese territorio lo están perdiendo con el ejército. Lo otro que también creo yo, como lo señalaba anteriormente, es que están interpelando de manera directa al gobierno en la medida en que le demuestran que no está en capacidad de garantizar seguridad ni siquiera en los espacios urbanos. Y hoy el presidente Petro estará en la ciudad de Cali en un consejo de seguridad y todos estamos esperando los anuncios que se harán de este consejo. Y bueno, hay que rodear a las autoridades y a toda la ciudadanía del Valle del Cauca y del Cauca de manera solidaria ante esta oleada terrorista que no sabemos cuándo va a terminar. Bien, ahora sabemos que la situación, por ejemplo, es muy diferente, profesor, en las ciudades y en la Colombia rural. ¿Se puede hablar quizá de un abandono de las autoridades en estas horas? Pues lo que hay que entender es que los problemas de violencia que atraviesa Colombia no nacieron en este gobierno, son históricos, como te decía anteriormente, no hemos logrado todavía concertar o acordar una política de Estado que lleve o fortalezca el Estado en el plano local y subnacional. Eso ha sido una deuda histórica y a eso hay que sumarle que tampoco nuestras políticas de paz han tenido continuidad. Cada gobierno, cada 4 años, lo que hace es resetear lo que hizo el anterior y eso nos pone en una situación en la que damos 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás. Por otro lado, también en este gobierno hubo una apuesta muy fuerte por la paz y la seguridad quedó en un segundo plano, lo que en cierta forma le entregó una ventaja estratégica a los grupos armados para que se expandieran territorialmente y para que crecieran numéricamente. Y cuando el gobierno trata de retomar la iniciativa militar, la reacción de estos grupos armados es de alta violencia, pero utilizando el terrorismo dentro de los repertorios de acción criminal que han privilegiado. Bien, ahora en la práctica cuéntenos, porque sabemos que finalmente los más afectados terminan siendo los ciudadanos cuando hay estas guerras, ocurren estas guerras por la pelea de las zonas, pero también por el abandono por parte de los gobiernos. En la práctica, ¿cómo es el día a día precisamente de estas personas que viven en municipios como El Bordo, pero también Corinto, en el Cauca, donde ayer se reportaron que hubieron también esta clase de atentados y explosiones? Pues mira tú que paradójicamente cuando un actor armado logra consolidar su presencia en un territorio, los niveles de violencia tienden a disminuir, ya que no hay confrontación. Hay un actor que gana la guerra y eso genera unas ciertas certidumbres y certezas en la línea, en las cuales por lo menos no van a quedar en medio del fuego cruzado, sí pueden quedar bajo un control autoritario, porque ahí no hay democracia, la democracia termina siendo más simbólica que real, pero cuando el Estado interviene de manera directa en los territorios, entonces hay un escalamiento de la violencia y en la Colombia actual estamos viendo que los grupos disidentes de la FARC son grupos cada vez más criminales, menos políticos, menos ideológicos y en este sentido no dudan en poner a la población civil en medio del fuego cruzado, ya que el DIH parece que no es una restricción que limite su capacidad criminal, ya que, como te decía anteriormente, sus objetivos políticos son más discursivos que reales y en este momento gran parte de la guerra es por el control de rentas ilícitas y estarían dispuestos a pagar el costo que sea para seguir controlándolas. Ahora, ¿podemos hablar quizá de un recrudecimiento de la violencia en estas zonas? Lo pregunto porque muchas personas se refieren al hecho como desde que nací tengo 40 años y nunca había visto la paz en estas zonas del país. Entonces, ¿sorprende o no sorprende? No, lo que pasa es que no habíamos vivido una escalada tan sistemática en los últimos años, pero siempre ha habido un telón de fondo de violento en departamentos como el Cauca, especialmente Nariño y Chocó. Ahora esta confrontación abierta es lo que nos ha sorprendido a todos y esto termina enrareciendo el ambiente de inseguridad porque también coincide con el lamentable atentado al senador Turbay en Bogotá, hechos que tampoco ocurrían en Colombia desde hace mucho tiempo, y era atentar contra un precandidato presidencial, especialmente en la ciudad de Bogotá. Y a eso hay que sumarle también un contexto en el cual las fuerzas políticas están tensionando mucho la institucionalidad, llevándonos a lo que uno puede llamar un contexto no de polarización, sino de radicalización.
Entonces, hoy vemos distintos tipos de violencia en Colombia interactuando y lastimosamente no aparecen los liderazgos políticos nacionales llamando a la calma, llamando a la concertación y a la búsqueda de acuerdos, sino que por el contrario han utilizado esta coyuntura violenta para tratar de buscar créditos electorales, teniendo en cuenta que el próximo año en Colombia hay elecciones de Congreso y de presidencia. Profesor, el presidente Gustavo Petro tiene una política dentro de su gobierno y es la paz total, lo cual impulsa a negociar con grupos armados o grupos criminales. ¿De alguna manera se puede hablar quizá de un fracaso de esta estrategia de seguridad? Sí, la paz total fracasó estrepitosamente ¿Por en la qué? medida en que persiguió objetivos muy grandes, pero no tuvo una estrategia, una metodología clara. Faltó mucha planificación. Se confió o se creyó mucho en la voluntad de paz de los actores armados sin testearla antes de iniciar las mesas de negociación y diálogo. Y como te decía anteriormente, estos grupos aprovecharon la paz para crecer numéricamente, expandirse territorialmente y consolidar finanzas. Eso lo que ha generado entonces es este ambiente o esta percepción generalizada de inseguridad que, como te decía anteriormente, no es novedosa. En Colombia hemos vivido estos ciclos en el pasado y de hecho con mayor intensidad, pero sí cuestiona, digamos, la capacidad del presidente o del gobierno de sacar adelante una agenda de paz que hoy por hoy uno se pregunta si tiene legitimidad para seguir avanzando o si por el contrario, una vez que se ha evidenciado que los grupos armados no tienen voluntad, el gobierno entonces debiera desplegar a profundidad su estrategia de seguridad y defensa nacional.